Y bueno amigos, estamos en el Coliseo Romanos, hijos de la Pachamama. Qué emoción poder estar aquí en un lugar mundial, no solamente para nuestra sociedad, para nuestra generación, sino que para toda la historia de la humanidad. Desde toda la historia del ser humano, este es uno de los lugares más importantes que tiene el planeta y no solamente parece un estadio, ni tampoco era solo para entretener a las personas en su tiempo. Digo entretener en su tiempo porque hoy en día para nadie sería lindo ver morir a otro ser humano, pero acá debemos ponernos en contexto y en su tiempo, que era un tiempo en que la gente vivía de la guerra y gozaba de eso. Una sociedad que se entretenía con guerra y bueno, suena frío decirlo, pero así era en su momento. Frío, pero cierto. El día de hoy me encuentro en el Coliseo Romano, hijos de la Pachamama, y les contaré su historia. ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy viajaremos unos 2000 años al pasado. Me encuentro en una de las ciudades más antiguas de todo el planeta, específicamente en Roma, aquí en Italia. Los romanos marcaron un antes y un después en la historia del planeta Tierra. Sin duda fueron una de las culturas más asombrosas del mundo y caminar por estas calles es wow, que te explota la cabeza. Pero nada, antes de hablar más, mejor vamos a conocer un poco más la cultura de Roma y cómo llegaron a ser una de las culturas más grandes en la historia de la humanidad. Vamos para allá, hijos de la Pachamama. Pero bueno, la historia, todo comienza aquí en Roma con la historia de Rómulo y Remo, de ahí viene el nombre también, dos bebés alimentados por una loba. Cuenta la historia que en el 753, antes que llegara Jesús a la tierra, Roma fue fundada. Y si se fijan bien en los detalles del equipo de fútbol de la Roma, se darán cuenta que salen dos niñitos alimentándose, tomando leche de una loba. Ahí para que me crean. En los primeros 200 años de Roma fue gobernada por reyes, ellos hicieron los planos de esta ciudad, ellos la fundaron. Aquí la gente vivía de las plantaciones, de los animales, o sea, de agricultura y también ganadería. Lo explico así porque a veces es un poco más enredado explicarlo como con los nombres normales, hasta yo me enredo a veces. Los romanos se diferenciaban en tres clases sociales. Primero, los patricios, que eran gente con poder, que vivían privilegiadamente. Luego venían los plebeyos, que eran las personas normales, como nosotros, digamos campesinos, artesanos, gente que vivía normal. Y por último, en el tercer eslabón estaban los esclavos, que eran, como lo dice el nombre, esclavos y lamentablemente podían hacer lo que quisieran con ellos. El último rey que tuvo Roma fue Tarquino el Soberbio. Era tan malo que los abuelitos de todo Roma se organizaron, que tenían poder también, se respetaba la antigüedad, y decidieron sacarlo. Desde ese día Roma pasó a ser una república. La república llegó a durar 500 años y Roma cada vez iba creciendo más y más, iban sometiendo a los pueblos cercanos hasta que Roma pasó a ser un imperio. Roma seguía en guerras y más guerras, seguía agrandándose, estaba tomando el poder de todo, hasta que apareció una persona llamada Julio César. Él se fue contra el mismo Senado y también contra Pompeyo, que era el líder militar de Roma, y bueno, le ganó a ambos y él se declaró Dictator Perpetuus. Con el tiempo ya Julio César falleció, no voy a indagar más en él, es una gran figura, pero estamos hablando de Roma, o sea, más en general, y tuvo un hijo que se llamó Octavio, el cual con el tiempo creció, ganó algunas guerras y terminó transformándose en emperador. Fue así como en el año 27 a.C. Roma pasó a ser el Imperio Romano, como lo conocemos todos hasta el día de hoy. El Imperio Romano fue tan grande que llegó a apoderarse prácticamente de 3 continentes. Imagínense lo grande que fue. En el mejor momento de Roma fue tan poderosa que llegó a instalar una segunda capital, la cual llamó Constantinopla, en donde se ubica la actual Estambul en Turquía. Roma se dividió en Roma Oriente, que era la Roma antigua en la cual me ubico el día de hoy, y la Roma de Occidente, que era la nueva Constantinopla que habían inaugurado. Todo iba como avión hasta que asesinaron al emperador Marco Aurelio.
Luego de esto Roma fue en declive, con inflación, declive económico. Fue así como Roma no fue ni capaz de controlar sus fronteras y Roma de Occidente terminó colapsando en el año 476 después de Cristo. Y de esta forma también terminaba la Edad Antigua en el planeta y comenzaba la Edad Media. Y si me preguntan por la Roma de Oriente, ellos estaban más organizados y llegaron a durar hasta 1000 años más, o sea, hasta el 1453 después de Cristo. Miren, la historia de Roma es tan grande, es tan enorme, que les puedo contar solo estas pinceladas para que se ubiquen el contexto en el lugar en el que me encuentro. Si es que quieren investigarlo mucho más, pueden ir mucho más a fondo. Es una hermosa historia, el Imperio Romano, un imperio adelantado a su tiempo, tanto así que el día de hoy donde estoy parado se conservan los caminos, se conservan los faros, acueductos, anfiteatros, y todos ellos en el mundo vienen de los mismos romanos, tanto así también como la lengua que ocupaban, que era el latín. De allí proviene el español, el francés, el italiano, el portugués, el romano, todos ellos vienen del latín y bueno, también vienen del Imperio Romano. Miren amigos lo que tenemos aquí. Como pueden ver son restos, son ruinas de lo que fue en algún momento el Imperio Romano. Miren, está todo bajo el nivel del suelo actual que tenemos. La gente está caminando por aquí, pero bajo está lo que fue el Imperio Romano. Y todo este sector de acá también, debajo tierra, debe tener muchos restos romanos. Esta era una iglesia en el momento del Imperio Romano. Y el edificio gigante que está allá era donde estaba el Senado, donde estaban los abuelitos que les dije que tenían muchísimo poder, pero que después al final lo terminaron perdiendo. Hoy en día aún se conservan las ruinas de este histórico lugar. Acá hay un claro ejemplo de cómo toda esta ciudad estaba bajo tierra. No sé si se alcanzan a dar cuenta, pero ahí está la puerta de la iglesia y ahí está donde llegaba la tierra. Todo esto estaba hundido en tierra antes, todo este pueblo romano, hasta que se empezó a escarbar y se descubrió todo esto. Pero miren la puerta donde llega de la iglesia y desde esa línea para abajo es el nivel de la tierra. Tiene pinta así como de mármol, pero es una piedra especial. O puede ser volcánica con mármol, algo así. Sí, miren, aquí todo es especial. Qué bonito. Debe tener más de 2000 años. Miren lo gigante de las construcciones aquí. Es realmente inmenso. Miren las personitas cómo se ven, como hormiguitas. Miren hacia arriba. Todo este poder tenían los romanos en aquella época. Lo que han escarbado aquí en Roma es tanto que miren ahí arriba, la ciudad se ve como que si fuese una ciudad esto, pero que estuvo bajo tierra. Miren las personas como andan ahí arriba. ¿Cómo escarbaron esto? Impresionante también. Una ciudad completa que estuvo bajo tierra. Miren, hijos de la Pachamama, tremenda fachada que hay por allá. Y miren todos los mástiles que hay ahí para tener una visión espectacular desde aquí del Coliseo Romano que vemos ahí al frente. ¡Wow! ¡Qué vista tenían desde acá! Miren, al lado del Coliseo, para que se hagan una idea, está el Arco de Constantino, que es el que está ahí. Miren qué colosal estructura. E incluso tiene dibujos arriba, tiene estatuas, no sé si la alcanzan a ver. Tiene dibujos 3D, pero todo dibujado en mármol. Una de las últimas arquitecturas monumentales que hicieron los romanos. Y bueno, ahí está el Coliseo y está lleno de gente, como se pueden dar cuenta. Típico de una maravilla del mundo. Miren, ahí se ven las personas cómo traen las cosas de valor que traían desde Jerusalén cuando construyeron este gran arco. Este lo construyeron luego de ganar Jerusalén después del año 70 después de Cristo. Y ahí se ven las personas cómo vienen acarreando las cosas de valor desde allá hacia acá.
Esto sí que tiene historia. Horti Farnesian. Miren, wow, qué antiguo, lo puedo hasta tocar. Qué bacán. Miren el marco antiguísimo. Y está aquí en una pared romana, con letra romana que no entiendo mucho, pero qué histórico lo que está aquí. Miren amigos lo que tenemos abajo, una ciudad completa romana. Ahí está, todo eso estuvo bajo tierra en algún momento, pero lo sacaron encima. Miren ahí arriba los monumentos que hay arriba de ese edificio blanco, no sé si se alcanzan a ver, gigante. Miren por acá, continúa la ciudad, la descubrieron para allá, todo eso. Hasta allá, gigantesca. Una ciudad romana, miren ahí está una piscina, me la imagino en el tiempo romano. Para que se hagan una idea, aquí está la ciudad alta, para allá la ciudad baja que les mostraba recién, y por allá está el Coliseo. No sé si lo alcanzan a ver, pero eso de allá. Todo esto es la ciudad romana, de la capital, la principal capital acá en Roma. $72 años después que vino Jesús a la tierra, se empezó a construir esta colosal estructura llamada Coliseo. Fueron 8 años de construcción y lo más probable, y es obvio, que no pensarían que 2000 años después nosotros lo tomaríamos como una de las 7 maravillas del mundo, lo que es hoy en día. 8 años se demoraron ocupando a miles de esclavos y 65.000 personas cabían aquí dentro del Coliseo. Para construir esta mega estructura se tuvo que invertir mucho, pero mucho, e incluso quedo corto diciendo mucho. Y claro, mucho dinero, pero ustedes pensarán, pero claro, 65.000 personas recuperarán esa inversión cobrando la entrada. Pero no, aunque no lo crean, la entrada era totalmente gratis. Y ustedes se preguntarán entonces cómo recuperaron toda esa mega inversión que hicieron aquí en Roma para construir esta colosal estructura. Y bueno, la respuesta es la guerra. Eso era el objetivo final de la construcción del Coliseo. Ese era el verdadero negocio, que los romanos viniesen y se entretuviesen viendo guerra, viendo muerte, batallas y sangre en vivo. Que su motivación principal al salir del Coliseo sea el meterse al ejército romano. Y obviamente para Roma el negocio era que el ejército se hiciese más grande y así seguir conquistando más y más territorio. Y bueno, era el negocio de la guerra. Si me preguntan a mí, esto de verdad que es un coliseo, es un colosal, es gigantesco. Cada una de esas puertitas ustedes pensarán que es chiquitita, pero no sé si alcanzan a ver a las personas que van pasando por allá. Miren lo chiquititas que se ven, parecen hormiguitas. Porque de verdad que esto es gigantesco, es muy imponente. Miren las personas abajo, los caballitos chiquititos y para arriba el coliseo gigantesco. Los diferentes estudios que se han hecho sobre el Coliseo dicen que el suelo del Coliseo, la parte de abajo, al comienzo no era de arena, sino que era con agua. Y las 65.000 personas venían a este lugar a ver batallas navales. Imagínense, impresionante. Para la época también. Hasta el día de hoy yo creo que es impresionante ver algo así. Lo caro también que debe haber sido, y solamente para entretener a la gente. Y bueno, ustedes ya saben el objetivo final, que era meter más gente a la guerra. Con el tiempo los romanos dijeron mejor tengamos un suelo de madera y encima le ponemos arena, y con el tiempo hicieron pelear a diferentes animales que andaban por aquí por el Imperio Romano, y con el tiempo la gente se empezó a aburrir, así que le metieron algo para que prendiera. ¿Y qué hicieron? Hicieron pelear a humanos con animales. Y después la gente siguió aburriéndose y dijeron, ya está aburriendo, esto es siempre lo mismo. Igual balsas porque era gratis, pero el público aquí era muy exigente. El entretenimiento era muy exigente, como les digo, y se tuvieron que hacer equipos de personas que fueran a África directamente a buscar animales desde allá. Leones, elefantes, tigres. ¿Para qué? Para hacerlos pelear aquí dentro del Coliseo. Era algo súper raro porque aquí podías ver de todo. Podías ver pelear animales contra 10 personas,
Y la gente de acá de Roma jamás había visto en muchos casos leones, no sabían de la existencia de tigres, entonces la verdad es que se transformaba en un verdadero espectáculo la batalla aquí dentro del Coliseo romano. El espectáculo venía después de la batalla de los animales, el plato de fondo era para la gente aquí ver matarse entre sí a gladiadores, pelear gladiadores dentro de este lugar. Pero adivinen qué pasó con el tiempo y sí, la gente nuevamente fue exigente y se comenzó a aburrir. Ustedes se preguntarán entonces qué hicieron, porque ya qué más quedaba hacer. No iban a traer un marciano ni nada porque ya no se podía hacer más, pero sí quedaba algo. Abajo de la arena del Coliseo romano hicieron diferentes pasadizos como un tipo laberinto y desde ahí metían a diferentes animales con una ascensor que era manejada por esclavos. Entonces cuando estaba arriba peleando un tigre con un gladiador y el gladiador mataba al tigre, de la nada, ¡pum!, de otro lado salía un elefante o salía un león. Y así, entonces la gente mantenía activa su atención y nunca se aburría. La gente que salía del Coliseo salía realmente motivada, lo único que quería hacer era meterse al ejército, era la carrera de moda en el momento, algo así como hoy en día puede ser youtuber. En ese momento era ser un gladiador de Roma. Y como les digo, esa era la inversión que hacían aquí en Roma. Después cuando iban a las casas de cualquier persona en la ciudad de Roma, les preguntaban, oiga, ¿usted quiere pertenecer al ejército? Y obviamente ellos decían, claro, feliz, encantado, qué orgullo. Es un orgullo poder hacer lo que siempre quise. Todos habían venido para acá, habían quedado motivados y bueno, esa era la gran inversión del Coliseo romano. Hemos llegado, amigos, al anfiteatro, el famoso Coliseo, y ahora ingresaremos. El Coliseo mide 52 metros de arriba y 2/3 habían estado aquí, donde están estos árboles del porte del árbol más grande incluso, color amarillo que representaba al dios del sol Colosseum. Y es por eso que esto se llama Coliseo, por la gigantesca estatua que veis aquí. Hasta que saquearon todo este lugar, saquearon Roma después del 1080 y bueno, ya dejó de estar la estatua de Coloseo. Estamos al lado del Coliseo, miren qué gigantesco. Y cada una de estas es como un arco del triunfo, como el que tenemos allá. Cada puerta del Coliseo parece un arco de un triunfo diferente. Para entrar al Coliseo te colocan de estos como los aeropuertos, te identifican completamente, van a traer toda la misma cuestión, bombas, nada. Miren qué impresionante como es hacia allá. Tanto material, tremenda roca y es solamente un pilar de este arco. Y el Coliseo está lleno de arcos. Miren para adentro, pura piedra, no sé cuánto dinero habrán gastado en todo esto. Es pura piedra. Y miren el techo. Un techo ondulado que no sé cómo tallaron la piedra de tal manera que queda tan perfecto. Y está lo que les explicaba, que miren el león viene subiendo de ahí. Y esa era la galería, los pedazos que se ven abajo de la arena. Y arriba estaba recién la galería con la gente. Y estaba a bastante distancia para que el león no saltara a comerse a la gente. Y bueno, amigos, aquí estamos afuera del Coliseo. Como se pueden dar cuenta, aquí es el ingreso al Coliseo. Y por aquí es donde entraban los gladiadores al terreno de juego, podríamos decir, hacia la arena. Wow. Todo esto recorrían y ahí estaba toda la gente. Me imagino en ese tiempo cómo debe haber sido entrar por aquí. 65.000 personas. Wow, más grande que el estadio hoy en día. Y así ingresamos al Coliseo, hijos de la Pachamama. Gigantesco. Miren para allá. Y bueno, aquí las personas saludaban a la gente que estaban alrededor, saludaban al emperador y luego se devolvían y entraban por forma subterránea al Coliseo. Imagínense todo el Coliseo de ese color, con ese mármol blanco. Todo esto rodeado de puro mármol blanco, con el sol debe hasta brillar. Me imagino estar en este lugar que es bastante. Amigos, y en la parte de arriba, aunque no lo crean, estaba rodeado con velas, digamos como con un techo de género, el cual cubría todo esto para protegerlo del sol. El emperador se ubicaba por el lado de allá. ¿Por qué? Porque el sol nunca le llegaba a los ojos. El sol, si se dan cuenta, está por allá, después gira hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y el emperador, ubicado por allá, nunca le llegaba el sol a los ojos. Amigos, me pongo en el caso de las personas que estaban en este mismo lugar en donde me encuentro yo, el nervio que se sentía, cómo se sentían desesperados por querer salvarse, que venga un león, un tigre, wow. En un suelo así similar y bueno, rodeado por muchas personas que gritaban desde arriba. De verdad que me pongo en el caso, en la posición del lugar. Impresionante, qué majestuoso, qué colosal. Está excelentemente puesto el nombre de Coliseo romano.
Muy bonito, sobre todo la construcción, mirándolo minuciosamente. Bueno, uno lo ve a través de las películas, pero estando acá, uno recorre la historia y siente la historia. Sobre todo siente con la señora que estaba contando la historia de los animales, las matanzas que hubieron, todo eso. Y bueno, bonito, muy bonito. Un detalle grande que quizás no lo sabían es que allá hay una cruz, no sé si la alcanzan a ver, la cruz que está allá. Bueno, el Papa vino y declaró este lugar como lugar sagrado, ya que murieron en esta arena muchísimas personas cristianas. Para ir al último piso, está cerrado hoy en día, pero bueno, así era la escalera, bueno, está un poco destruida así, pero esta es la escalera original que se ocupaba en la época. Miren, y así está para ir al último piso arriba. Y wow, miren amigos cómo se ve desde acá arriba, es realmente impresionante. Y sigue siendo grande, sigue siendo alto, miren. Y eso que falta otra galería más allá, que es igual que esa. Lo único que se destruyó, todo esto era circular igual. Y miren hacia abajo, todos esos pedazos que se ven allá son donde estaban abajo los animales, las jaulas de los animales, donde iban subiendo de un lado, iban subiéndolo de otro, los esclavos iban subiendo los animales. Y en el sector de allá donde están esas personas, pero en la parte de más arriba, ahí se ubicaba el emperador. Y él el que era el organizador de todo esto. Era el dios prácticamente aquí. Aquí la decisión de quién vivía y quién moría la tomaba el emperador, pero como salen las películas que así o así es realmente falso, sino que el emperador hacía diferentes movimientos con los brazos, uno hacia arriba y movía la mano, y otro hacia arriba movía la mano y la tiraba hacia abajo. Uno indicaba que la persona vivía y otro indicaba que la persona debía morir. Pero como ustedes saben, ahí estaba el emperador y la idea era mantener contenta a todo el público que está aquí y que a la vez era bastante exigente. Y cuando el público tenía a un gladiador que les gustaba, comenzaban a corear el nombre de la persona que estaba luchando. Entonces después cuando esta persona, si le pedía al emperador, el emperador obviamente le iba a dar la vida para quedar bien con el público, obviamente. En este lugar luchaban muchos prisioneros de guerra, los que se convertían después en gladiadores. En diferentes partes de Roma habían diferentes concursos y de a poquito se iban acercando acá los ganadores, después los mejores se iban acercando hasta que llegaban al punto máximo que era el Coliseo Romano. Aquí llegaban los mejores gladiadores, eran los más bacanes de todo el Imperio Romano, o sea, de casi todo el continente. Y este ya era la cúspide, aquí llegaban a lo máximo. Los asientos estaban ubicados aquí, como de allí para acá. Nosotros estaríamos bajo las galerías, las personas estarían acá arribita, pero obviamente esa estructura ya colapsó y nada, estarían ubicados arriba de mi cabeza. Aquí estaría todo oscuro, esto sería un pasadizo. Acá se ve un poco mejor cómo eran los pasadizos por debajo, era bastante hondo. Aquí es donde estaba la plataforma, donde estaban los leones, donde estaban los gladiadores, y por allí se colocaban las plataformas las cuales los esclavos hacían subirlas. El Coliseo era realmente un lujo. Miren donde estoy parado, en pleno mármol. Es como que si fuese una iglesia y todo esto estaba por todo el Coliseo. Y realmente el Coliseo es gigante y me lo imagino con esto. Imagínense cómo brillaba el sol o el espectáculo que veía el gladiador cuando entraba al terreno. ¡Wow! Impresionante. El lugar es realmente impresionante, su nombre lo tiene muy bien puesto, que es Coloseo, colosal. Es tan grande que los ojos como que a veces tratan de mirarlo por completo, pero no se pueden abrir más porque es como muy gigante, podríamos decir, el Coloseo. Realmente una experiencia genial haber conocido esto en Roma, aquí en Italia. Muchísimas gracias a todos los que me apoyan, a todos los que están suscritos, porque gracias a ustedes también puedo estar generando contenido en este lugar. También muchas gracias a los que están unidos, a los que están en Patreon. Muchísimas gracias. Y durante la semana voy a hacer un sorteo para que estén atentos día miércoles aproximadamente. Y si es que no lo están, síganme en esos lugares para que se lleven varios recuerdos del Coloseo, como también de otros lugares que he visitado aquí en Europa. Así que se vienen buenos sorteos, hijos de la Pachamama. Le doy las gracias al papá de Klaus que me acompañó el día de hoy con la cámara. Y no olviden seguirme en Instagram, en Facebook
Facebook y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.